Bienvenidos. Esto es América Noticias bajo la dirección general de Carlos Vasallo. Estos son los titulares que marcan la jornada informativa de hoy. Falla de seguridad sacude a Estados Unidos y destapa grietas en el corazón del poder. Irán se arma con tecnología de China y Rusia, mientras Estados Unidos duda de la paz y el conflicto escala. Estados Unidos frena lujos al régimen cubano, mientras el pueblo se hunde en crisis y escasez. Atención, caen 15 hombres en Miami, incluido un cubano, tras operación encubierta por explotación de menores. Desde Caracas envían supuestamente ayuda a Cuba. ¿Se reaviva la alianza entre dos dictaduras? Les contamos. Además, en el intento de asesinato contra Donald Trump, fallas de seguridad. Félix Guillermo analiza junto a Gaby Peroso lo que realmente pasó. Y del poder de Estados Unidos al futuro de Cuba. Miguel Cosío conversa con Luis Almagro sobre el rol del exilio cubano en una futura transición en la isla. Mientras que Camilo Egaña desmenuza el escenario actual de la isla, presión internacional, tensiones internas y un país que sigue al límite. Información confiable y al momento, aquí en América Noticias. Comenzamos. No es solo un intento de atentado, es una señal de alarma dentro del corazón del poder en Estados Unidos. Días después del ataque fallido contra Donald Trump, la investigación se centra en una falla grave de seguridad que permitió que un hombre armado llegara peligrosamente cerca del presidente en uno de los eventos más vigilados del país. El sospechoso, Cole Allen, no llegó con las manos vacías. Iba armado con una pistola semiautomática calibre 38 y una escopeta calibre 12, un arsenal suficiente para provocar una tragedia mayor. Según las autoridades, incluso envió a familiares un mensaje en el que se autodenominaba el asesino federal amistoso, dejando ver una intención clara de atacar y un profundo rechazo hacia el mandatario. Y lo más alarmante, logró disparar. Alcanzó a hacer al menos 2 detonaciones e hirió a un agente del servicio secreto protegido por un chaleco antibalas antes de ser neutralizado. En ese momento, Trump y otros altos funcionarios fueron evacuados de emergencia mientras se activaban protocolos de crisis dentro del recinto. Ahora, el foco no está solo en el atacante, sino en cómo logró avanzar tanto. Las primeras revisiones apuntan a fallas en los controles de acceso, debilidades en la verificación de credenciales y grietas en el primer anillo de seguridad. La jefa de gabinete, Susie Wiles, ordenó una revisión total para reconstruir minuto a minuto lo ocurrido. El incidente revive un patrón preocupante. No es la primera vez que la seguridad en torno a Trump queda bajo cuestionamiento. Intentos previos, amenazas durante la campaña y otros episodios han dejado en evidencia vulnerabilidades que hoy vuelven a quedar expuestas. Y todo ocurre en un momento de máxima sensibilidad. Charles III ya se encuentra en Estados Unidos en una visita de Estado que ahora se desarrolla bajo estrictas medidas de seguridad en medio de un ambiente de tensión y alerta reforzada. Las autoridades también analizan el manifiesto del atacante, su actividad en redes sociales y posibles motivaciones ideológicas. Trump ha señalado que el sospechoso mostraba posturas anticristianas en un clima político cada vez más polarizado. Lo que queda claro es que este no fue solo un ataque fallido, fue una advertencia directa sobre fallas que no deberían existir en la protección presidencial. Seguiremos muy pendientes de esta historia, especialmente en medio de este contexto de máxima alerta. Soy Camilo Lavastilla, para América Noticias. Irán se arma con tecnología de China y Rusia, mientras Estados Unidos duda de la paz. La guerra puede estar en pausa, pero el peligro está creciendo. Mientras Irán lanza una nueva propuesta para frenar el conflicto, en Washington crecen las dudas. Y en el terreno, la realidad apunta a todo lo contrario. Más tensión, más armas. Y un enemigo más preciso.
La oferta iraní pone sobre la mesa reabrir el estrecho de Hormuz, una arteria clave por donde pasa cerca del 20% del petróleo mundial. Pero hay una condición: que Estados Unidos detenga primero la guerra y garantice que no la retomará. Un planteamiento que, según expertos, es difícil de aceptar porque dejaría a Washington sin presión en el tema más sensible, el programa nuclear iraní. Y mientras se habla de paz, en el terreno la historia es otra. En Líbano, los enfrentamientos entre Israel y Hezbolá, grupo respaldado por Teherán, están rompiendo cualquier intento de tregua. Bombardeos, muertos y un cese al fuego cada vez más frágil que amenaza con colapsar en cualquier momento. Pero hay un factor que lo cambia todo y eleva el riesgo a otro nivel. Irán ya no está solo. Está recibiendo apoyo tecnológico clave de China y Rusia para perfeccionar sus ataques. Hablamos de sistemas de navegación satelital, chips avanzados y tecnología de precisión que están transformando sus drones y misiles en armas mucho más letales. El sistema chino Beidou, por ejemplo, permite a Irán ubicar objetivos con una exactitud milimétrica, incluso en condiciones adversas. Esto significa que los ataques ya no son improvisados, son calculados, dirigidos y mucho más difíciles de interceptar. Para Estados Unidos, esto representa un cambio crítico en el equilibrio militar. Ya no se trata solo de contener a Irán, sino de enfrentar a un actor respaldado por dos potencias globales que están redefiniendo el campo de batalla. Mientras tanto, el presidente Donald Trump analiza la propuesta junto a su equipo de seguridad nacional. La Casa Blanca insiste en que tiene las cartas, pero la realidad es que el margen de maniobra se estrecha. Hoy la guerra no solo se pelea con bombas, se negocia con condiciones imposibles y se redefine con tecnología extranjera. Y el mensaje es claro: aunque se hable de paz, el conflicto está entrando en una fase más peligrosa, más sofisticada y potencialmente más devastadora que nunca, informó Leticia Grau para América Noticias. Estados Unidos endurece el tono y apunta directo a los privilegios del poder en la isla. El Departamento de Comercio ordenó frenar la exportación de artículos de lujo hacia Cuba, una medida que impacta directamente a la élite del régimen, mientras la mayoría de los cubanos enfrenta escasez, apagones y una crisis cada vez más profunda. La decisión incluye la revocación de licencias que permitían el envío de vehículos de alta gama como Ferrari, Aston Martin y Maserati, además de jacuzzis y jet skis. Todo quedó plasmado en una carta firmada por el subsecretario de Comercio para Industria y Seguridad, Jeffrey Arlo Kessler, en respuesta a la presión de legisladores. De aquí, de los Estados Unidos, artículos como Ferraris, ¿qué más? Jaguars, estamos hablando jet skis. Por eso hoy le pedimos al presidente Donald Trump y al secretario de Estado Marco Rubio que cancele cualquier licencia que no ayude verdaderamente al pueblo cubano, sino que en cambio ayude a la dictadura castrocomunista asesina cubana. Estas licencias deben apoyar al pueblo, no al régimen que lo mantiene en pobreza y miedo. Entre ellos la congresista María Elvira Salazar, quien había exigido medidas concretas contra lo que califican como privilegios injustificables. El mensaje es claro: no más lujos para quienes sostienen el aparato del poder en Cuba, y es que durante años, estas licencias permitieron que sectores vinculados al régimen accedieran a bienes exclusivos. La presión no vino solo desde Washington. En Miami-Dade, autoridades locales también movieron ficha. El condado aprobó una resolución para exigir acciones más firmes contra negocios con vínculos al régimen cubano. Además, la Oficina del Recaudador de Impuestos lanzó una plataforma de transparencia que ya ha identificado y notificado a casi 3.909 negocios por posibles conexiones con estructuras estatales de la isla. Con esta medida, Estados Unidos no solo corta el acceso a bienes exclusivos, también envía una señal a empresas y actores internacionales sobre los costos de mantener vínculos con el aparato del régimen. El mensaje se endurece y deja al descubierto una realidad incómoda. Mientras Cuba atraviesa una de sus peores crisis, el cerco comienza a cerrarse sobre los privilegios de quienes gobiernan desde arriba, informó Camilo Lavastilla. Esto es América Noticias.
un joven cubano de 25 años, se encuentra en el centro de una operación encubierta que terminó con varios arrestos en el condado de Miami-Dade. Usted lo arrestaron por human trafficking, tráfico de personas, tráfico using a humano, computer to usar meet un up with the computador minor. para reunirse con un menor. En un caso que vuelve a encender las alarmas sobre la protección de menores en el sur de Florida. Se trata de Oisnel González Rodríguez, quien fue detenido tras responder a un anuncio falso publicado por agentes encubiertos. Según las autoridades, el operativo formó parte de una investigación dirigida a identificar a posibles personas involucradas en conductas ilegales y redes vinculadas a la explotación de menores en la zona. La estrategia fue directa. Detectives se hicieron pasar por padres y publicaron un aviso en Internet ofreciendo supuestos encuentros. A partir de ese momento, comenzaron a recibir llamadas y mensajes de personas interesadas en concretar el contacto. Los sospechosos acordaban un lugar de encuentro, generalmente un hotel, donde negociaban detalles y se presentaban con la intención de llevar a cabo el acto. Sin embargo, al llegar al sitio, eran interceptados y arrestados por los agentes encubiertos. González Rodríguez no fue el único. En el mismo operativo también fueron detenidos otros individuos vinculados a este esquema, todos enfrentando cargos graves relacionados con trata de personas, uso de medios electrónicos para contactar a menores y viajar con la intención de cometer estos delitos. Las autoridades confirmaron que el operativo fue coordinado por unidades especializadas en la lucha contra la trata de personas en Miami-Dade, como parte de un esfuerzo por frenar este tipo de actividades que continúan ocurriendo en plataformas digitales. En Florida las leyes son estrictas. Los delitos que involucran menores pueden conllevar penas severas que van desde años obligatorios de prisión hasta cadena perpetua, dependiendo de la gravedad del caso. Este tipo de operativos busca no solo arrestar a los responsables, sino también enviar un mensaje claro. Las autoridades están monitoreando activamente estas redes y actuarán con firmeza para proteger a los menores. Un operativo encubierto, múltiples arrestos y una advertencia directa. En Florida, cualquier intento de acercarse a menores con fines ilegales termina en manos de la justicia, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Venezuela envía ayuda a Cuba y revive la alianza entre dos dictaduras. En medio de una crisis que no da tregua, Venezuela envía 25 toneladas de alimentos y medicinas a Cuba. Pero lo que se presenta como solidaridad abre nuevas preguntas. El cargamento, canalizado por una organización no gubernamental, llega respaldado por estructuras vinculadas al chavismo, lo que pone en duda su verdadera naturaleza. La iniciativa, impulsada bajo el lema Amor con amor se paga, intenta proyectar una ayuda del pueblo, pero ocurre en un contexto donde ambos países atraviesan profundas crisis internas. Mientras en Cuba escasean alimentos y medicamentos, en Venezuela también hay protestas por hambre y una economía golpeada. El movimiento no es aislado. En los últimos meses, Venezuela ha enviado miles de toneladas de ayuda a la isla, en una relación histórica marcada por el intercambio político y económico entre dos gobiernos señalados por sus críticos como regímenes autoritarios. Pero ahora el escenario ha cambiado. Tras la salida de Nicolás Maduro y el ascenso de Delcy Rodríguez, los envíos parecen tomar rutas menos visibles, evitando una exposición directa ante la presión internacional y, especialmente, frente a Estados Unidos. Y es ahí donde crecen las dudas. ¿Por qué usar canales no gubernamentales? ¿Qué hay detrás de estos envíos? Para algunos analistas, se trata de una estrategia para mantener el apoyo a Cuba sin generar un choque frontal en el nuevo tablero político. Además, el historial genera desconfianza. Investigaciones han denunciado que parte de la ayuda internacional enviada a Cuba ha terminado siendo vendida en tiendas en divisas, en lugar de llegar directamente a la población más vulnerable. Mientras tanto, la realidad en la isla es crítica. Millones de cubanos enfrentan inseguridad alimentaria, apagones constantes y una economía colapsada. Organismos internacionales ya han tenido que intervenir con planes de emergencia, que aún no logran cubrir la magnitud del problema. En ese contexto, 25 toneladas de ayuda parecen apenas un gesto simbólico frente a una crisis mucho más profunda. Pero el mensaje político es claro. Los lazos entre ambos gobiernos siguen activos. Y ahora surge una pregunta clave. ¿Será este el primer paso para retomar envíos más grandes, incluso de petróleo? Ayuda que llega, dudas que crecen, y una alianza entre Caracas y La Habana
que lejos de desaparecer, parece estar reinventándose en medio de la crisis, informó Enrique López para América Noticias. Una nueva polémica sacude a millones de inmigrantes en Estados Unidos y pone en alerta directa a la comunidad latina, especialmente a los cubanos. Donald Trump vuelve a endurecer su discurso y plantea revisar e incluso revocar la ciudadanía de personas naturalizadas bajo ciertos casos. La propuesta no es menor. Apunta a abrir la puerta a procesos de desnaturalización, es decir, quitar la ciudadanía a quienes ya la obtuvieron legalmente si el gobierno considera que hubo fraude, mentiras en el proceso o vínculos ocultos con delitos. Y no es un escenario hipotético. Casos recientes ya reflejan cómo puede aplicarse esta medida. Una cubana residente en Hialeah perdió su ciudadanía estadounidense tras comprobarse que había participado en un esquema de fraude al sistema de salud antes de naturalizarse, según informó el Departamento de Justicia. El caso reabre un debate sensible dentro del exilio cubano, cómo algunos, tras beneficiarse del sistema, terminan involucrados en delitos que afectan tanto a los contribuyentes como a la imagen de toda una comunidad. Lo que genera preocupación ahora es el alcance que podría tomar bajo una nueva administración. Expertos advierten que podría ampliarse el uso de estas revisiones y eso enciende las alarmas en comunidades inmigrantes. Para los latinos, y en particular los cubanos que han sido históricamente beneficiados por políticas migratorias especiales, ¿Usted considera que porque ya ha sido naturalizado no corre peligro ante el Departamento de Migración? Está usted en un error. La administración ha implementado pautas para revisar ciudadanías de aquellas personas que pudieron haber cometido fraude para obtener este proceso y aquellas personas que omitieron información importante que era relevante a la hora de recibir su ciudadanía. Entonces es importantísimo que usted, si está enfrentando un proceso de este tipo, consulte con un abogado. No solo usted puede perder su ciudadanía, sino también sus hijos se han derivado de usted. un asunto que golpea directo a millones y que podría redefinir lo que significa ser ciudadano en Estados Unidos, informó Leticia Grau para América Noticias. Para que estés mejor informado, te dejamos con nuestras noticias en un minuto. Un cubano fue arrestado en Cuba tras robar aceite dieléctrico de un transformador, un hecho que las autoridades califican como sabotaje por el daño que causa al sistema eléctrico. La sustracción de ese insumo dejó sin servicio a miles de clientes y obligó a la empresa eléctrica a movilizarse de urgencia para evitar que la avería se extendiera todavía más. En casos similares, la pérdida del aceite puede quemar por completo el transformador y provocar apagones prolongados en barrios enteros. Según la investigación, el producto robado suele terminar en el mercado negro, donde se usa como lubricante o combustible, lo que vuelve el delito todavía más lucrativo y difícil de erradicar. Las autoridades han endurecido la respuesta judicial porque consideran que estos robos no son simples hurtos, sino ataques directos a una infraestructura ya golpeada por la crisis energética. El caso se suma a una cadena de hechos parecidos en varias provincias, donde la sustracción de aceite de transformadores se ha convertido en una de las causas más graves de apagones locales. El gobierno cubano removió a Alfredo López Valdés como director de la Unión Eléctrica y lo trasladó al Ministerio de Economía. En un nuevo movimiento político que llega en medio de apagones masivos y creciente malestar social. En su lugar fue designado Juan Carlos García Pérez, mientras la isla sigue sumida en una crisis energética que no da señales reales de alivio. La decisión recuerda a otros cambios hechos por La Habana en momentos de crisis, cuando el poder suele mover fichas para intentar proyectar control aunque el problema siga intacto. La sustitución ocurre después de semanas de fuertes déficits de generación, averías en plantas termoeléctricas y cortes prolongados que afectan tanto a La Habana como al resto del país. La UNE ha culpado al bloqueo, al déficit de combustible y al deterioro de la infraestructura, pero la población sigue viendo apagones de varias horas diarias. El cambio de director se interpreta como una respuesta a la presión pública y como otra señal de que el gobierno intenta contener el costo político de una crisis que sigue sin solución de fondo. Cuba logró refinar parte de su crudo nacional y presentarlo como un alivio para el sistema eléctrico, pero el impacto real sigue siendo muy limitado frente a la magnitud de la crisis energética. Funcionarios e investigadores reconocen que el petróleo cubano es pesado, con alto contenido de azufre y difícil de procesar con la infraestructura actual, lo que obliga a usar aditivos. El gobierno ha intentado presentar la refinación como una pequeña victoria energética, pero los propios datos muestran que no alcanza para resolver la falta de combustible ni los apagones prolongados.
El sistema eléctrico sigue dependiendo de crudo importado, ayuda externa y maniobras de emergencia para sostenerse, mientras el consumo nacional supera con mucho la producción disponible. En ese contexto, refinar lo propio sirve más para ganar tiempo que para cambiar el fondo del problema. Estamos de regreso en América Noticias junto a Félix Guillermo en A Fondo. Seguimos dándole cobertura desde distintos ángulos a lo que ocurrió el pasado sábado en Washington, la capital, y ese intento de asesinato contra el presidente de los Estados Unidos y su gabinete. Nos acompaña ahora Gaby Peroso, corresponsal de Claro y Directo América. Viajó a Washington para dar cobertura a la cena de corresponsales. Ella no estaba exactamente allí, sino en un evento paralelo. Gaby, bienvenida, gracias. Félix, un placer reportar desde acá, desde la capital de Estados Unidos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, a ver, desde el punto de vista periodístico, ¿qué destacarías de lo que ocurrió el sábado, tú que estabas muy cerca de allí? Bueno, estamos hablando de uno de los eventos más importantes en donde los medios de comunicación y sobre todo los comunicadores más influyentes de la política de Estados Unidos se daban cita con el presidente Donald Trump y todos han podido ser víctimas, blancos de una persona trastornada que adicionalmente nos imaginamos fue radicalizada y que tomó una decisión tan terrible como esta. Adicionalmente hay que revisar realmente el tema de la seguridad en este tipo de eventos. Hay quienes aseguran que quizás los agentes del servicio secreto se preparan para enfrentar ejércitos, pero no a lobos solitarios. Y esta es la tercera ocasión en la que un lobo solitario pretende atentar contra la vida del presidente de Estados Unidos. Y finalmente ese llamado a la unión, a que el tema de la polarización no nos siga afectando de esta manera y que, bueno, que nos reconozcamos que la mitad del país piensa de una manera, la otra mitad también piensa de otra, pero que todos son legítimos y electos por ese mismo pueblo. Claro, más adelante voy a estar comentando, si quieres lo puedo hacer estando aquí contigo. Hay un manifiesto que trascendió a través del New York Post. Tiene aproximadamente, claro, no lo voy a leer todo, ¿no? Pero unas 1000 palabras. El pistolero, el atacante, publicó esto, se lo mandó a allegados, a familiares, unos 10 minutos antes de cometer o intentar cometer este asesinato. Tengo por acá algunos detalles. Dice que, a ver, de nuevo, New York Post, que es un periódico conservador, por cierto, cercano al presidente Trump, es quien publica esto, envía un extenso manifiesto resumiendo, lo voy a resumir, dice que su prioridad era eliminar a los miembros del gabinete de Trump, a quienes calificó de cómplices de un sistema opresor, eso fue lo que él dijo. Dice que él justifica su violencia bajo una interpretación muy personal y debatible, ¿no? Desde mi punto de vista, de sus valores cristianos. Él dice que poner la otra mejilla no es cristiano, sino cómplice. Y hay algo que me llamó mucho la atención. Él excluye de sus objetivos. Habla, o sea, se habla del presidente, se habla del gabinete. Sin embargo, él excluye al director del FBI, Patel, un hombre que además su desempeño ha sido cuestionado. Incluso se está hablando de que puede ser el próximo despedido del gabinete. ¿Cómo ves esto? Bueno, es muy curioso. Obviamente no tenemos la justificación de por qué él expresamente dice todos ellos menos Kash Patel. No sabemos si es por un tema de minorías, por la raza de Kash Patel, porque él en algún momento hizo también críticas a lo que serían las instituciones antes de formar parte de esta estructura. Es muy difícil determinarlo. Recientemente han salido algunos artículos que lo colocan en un escrutinio público de, al parecer, de conductas inapropiadas. Como tú dices, hay quienes apuntan a que él podría ser otro de los despedidos de la administración de Donald Trump, pero me imagino que esas no serían las causas específicas de este individuo que iba a ir a cargar contra todos, a cualquier funcionario para él le parecía, y hablaba entonces de un sistema opresor, pero ahí es a donde yo apunto a un poco lo que ha dicho el partido de oposición, en donde colocan entonces a la administración Trump como dictadores, como opresores, cuando realmente es
el otro lado del espectro político, Claro, los conservadores lo hacen a su manera y no necesariamente se trata de opresión. Sí, Gaby, yo estaba anteriormente hablando con un analista sobre ese tema. Yo le estaba preguntando si él consideraba, ¿no?, que esto lo que iba a hacer era incrementar la polarización, la división que hay ya existente en el país, o que por el contrario pudiera llevar un poco a la moderación, al centro, ¿no?, a muchos de los actores políticos que hay actualmente en el país. Esta cena de los corresponsales, también lo mencionaba anteriormente, es un evento en el que se reúne el presidente de turno. Eso lo han hecho muchísimos presidentes. Y se critica, se hacen críticas, se utiliza un humor ácido, y es una muestra de humor que tiene 112 años de existencia. Y tal vez lo más interesante es una prueba, ¿no?, del respeto a la primera enmienda y a la coexistencia prensa-gobierno, gobierno-prensa. Después del acontecimiento, se sabe que se va a hacer más adelante de nuevo esta cena. ¿Ha trascendido cuándo se va a hacer, cómo va a ser, qué se habla, cuál es el ambiente que se respira en Washington con relación a ese tema? Bueno, el presidente Donald Trump va a hacer todo lo posible porque sea en unos 30 días. Han establecido ese plazo. Él ha llamado a los periodistas y después de decir ¿cómo estás? ¿Cómo lo viviste? La siguiente pregunta, ¿cómo hacemos posible que esta reunión se haga ya? Y es curioso porque esta es un evento no que el presidente prepara para los periodistas, es un evento de periodistas en donde ellos invitan al poder. Y el presidente Donald Trump no había asistido y decidió finalmente asistir esta vez. No ha asistido como presidente, él fue cuando no era presidente como en funciones, cuando Obama todavía era el presidente. Cuando no era candidato, dicen que ahí en una cena de esas él decidió lanzarse a presidente porque de alguna manera lo criticaron mucho y de alguna manera se sintió humillado. No sé, yo creo que me atrevería por la personalidad del presidente, yo creo que sí influyó definitivamente esa cena y por eso no quiso ir por tanto tiempo. Yo creo que muy pronto se va a celebrar y yo creo que el tenor de los chistes de un lado y de otro van a ser muy distintos. Yo creo que lo que habían escrito para esa cena va a ser muy distinto a lo que vamos a escuchar en 30 días. Sabes que hay una frase de un gran cantautor español que yo siempre repito y lo he tomado a veces como lema de vida, ¿no?, de una frase de una canción que dice: no me importa tomarme la vida en serio mientras conserve el sentido del humor. Es una gran frase que a veces ya es mucho más profunda de lo que parece. Gaby, te agradezco muchísimo el que hayas estado aquí con nosotros en el programa. Un placer estar aquí también contigo, Félix. Estamos de regreso en América Noticias junto a La Resistencia con Miguel Cosío. Bienvenidos todos, buenas tardes aquí a este espacio. La Resistencia en este momento, todos los días lo doy. El crudo sigue subiendo en Wall Street, está 3.55%. No se resuelve el problema. Por suerte los tres índices, el Dow Jones, el Standard & Poor's y el Nasdaq, tienen una ligera ganancia. Todas las cosas se resuelven. Y hoy tengo un invitado de lujo. Luis, antes de entrar en el tema de tu texto, que repito es extraordinario, yo lo casé en Infobaes, pero bueno, me imagino que está por todos lados ya, tiene muchísimas reproducciones, lo he visto por ahí. Tema de Irán, ya que parte de tu texto aborda este asunto esencial que estamos viviendo. El presidente Donald Trump extendió indefinidamente el alto al fuego que expiraba precisamente hoy, pero bueno, mantiene el bloqueo naval. Dijo Trump hoy que es posible, existe todavía cierta luz de que las conversaciones de paz con el régimen teocrático de Teherán se restablezcan a más tardar el próximo viernes, vamos a ver. Y mientras tanto, Irán, que ha dicho que volverá a la mesa de negociaciones solo cuando las condiciones estén dadas. Yo no sé de qué está hablando. Por cierto, el régimen parece ser fracturado. Hay dos grandes alas, la Guardia Revolucionaria iraní y dicen que los moderados, yo no los he visto. Irán ha atacado y ha incautado dos buques, uno de bandera de Liberia y otro de bandera de Panamá, en el estrecho de Hormuz. ¿Cómo ves, antes de entrar en tu texto, el ambiente y la situación? Aprovecho que estás aquí para ello, Luis. Bien, ¿cómo estás, Miguel?
Verdaderamente cada cese del fuego que se extiende es algo positivo para Irán, por eso ha venido desde hace un rato llevándolos de 10 días a 2 semanas, en que prácticamente no han habido hostilidades más que el bloqueo de los puertos. Y entonces, Irán obviamente que cada minuto cuenta, cuando estás bajo bombardeo, cuando estás en un conflicto armado con Estados Unidos, cada minuto cuenta. Entonces, todo lo que puedan dilatar una estrategia de negociación es lo que decía hoy, el que está apurado por lograr un acuerdo es el que pierde una negociación en el bazar, ¿no? O sea, en el bazar Sí. pasar, el regateo es largo y el regateo tiene que ver con el precio, pero tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con los nervios, tiene que ver con el apuro, tiene que ver con la presión económica o psicológica que puedas tener. Entonces, eh, creo que en el tema de eh, los ceses del fuego han sido positivos para Irán. Ha podido, o sea, no le han caído bombas por un buen rato. Eso es algo positivo cuando está siendo bombardeado. Eh, y no, y esto de radicales y moderados es algo en lo que uno no puede entrar. Ah, No puede entrar, porque si uno entra, hay moderados en el régimen, hay radicales en el régimen, no, o sea, podés encontrar un radical que se alinee o podés encontrar un moderado que no se alinee, eso es muy relativo. Entonces, lo que tiene que hacer Estados Unidos es mantener el máximo de presión si quiere ganar esta negociación, porque la estrategia de Estados Unidos ha sido la hostile takeover, la adquisición hostil, digamos. Esa ha sido la estrategia, una estrategia de presión en la cual se quiebra este, las dinámicas internas de un régimen y cuando quiere acordar, Estados Unidos tiene la mayor parte de las acciones y la mayor parte de la junta directiva. Y eso ujú. es lo que tiene que lograr en este caso. Pero Eh, para la presión tiene que ser mucho más alta, mucho más grande, porque Irán es un régimen que la estructura que lo sostiene es el fanatismo, ¿no? O sea, es un componente diferente que en Venezuela. En Venezuela nadie estaba dispuesto a pagar un precio de la vida por el chavismo, o sea, no había una convicción fanática de sostener el chavismo. Don Luis, una última cosa. ¿Te sientes optimista? El trabajo que tú hiciste al frente como secretario general de la OEA, la presión a los regímenes, al de Cuba, al de Venezuela, no estando Cuba como miembro de la OEA, pero tu trabajo a favor de la libertad, los derechos humanos. En Cuba tienen que lograr un esquema en el cual ustedes tengan una participación en el proceso desde el comienzo. O sea, porque si el proceso se hace sin ustedes, sin los cubanos en el exilio, creo que es un proceso a un costo político demasiado alto para la administración Trump. O sea, sería algo que sería muy difícil aceptar que se le cambiara el collar al perro y siguiera igual, ¿no? O sea, y Ah, siguiera el mismo perro. O sea, entonces, es necesario ahí un proceso en el cual ustedes participen, los cubanos en el exilio participen desde el comienzo y esa fuerza política y esa fuerza económica que ustedes han logrado edificar en la Florida y en otras partes de Estados Unidos, la puedan trasladar. O sea, eso va a ser absolutamente necesario desde el punto de vista político y obviamente desde el punto de vista social y económico para el país. Pero sí, hay, hay un margen de optimismo, porque los elementos de presión que siempre pedimos se han ido implementando. Creo que, o sea, obviamente que la lógica tiene que ser de más de construcción de derecho y más de construcción de democracia, más que de relaciones económicos comerciales, pero bueno, quizás por la situación económica, social, productiva de los
países referidos haya sido necesario empezar por ahí. Pero no puede quedar ahí. Mi querido don Luis, espero verte cuando estés aquí en Miami. Te agradezco esta oportunidad y de verdad es un placer enorme leerte cada vez que publicas algo en los periódicos que lo publicas, pero enseguida que lo leí te llamé por ello. Un gran abrazo. Gran abrazo, Miguel, y nos mantenemos en contacto y voy a estar la semana que viene en Miami, pero unas horas nada más. Nos veremos, estaremos en contacto. Bien, de bien. Un abrazo. Estamos de regreso en América Noticias junto a Panorama al Día con Camilo Egaña. El supuesto acuerdo entre Washington y La Habana, publicado por el periódico USA Today, y que fuentes cercanas al tema confirman, y que otros medios de comunicación en Estados Unidos, medios serios, no estoy hablando de termitas digitales ni los comegenes digitales, eso de las redes. Ese acuerdo implica, según lo publicado, apertura económica, pero no libertades en la isla. Al parecer, reitero, se estaría negociando sacar del juego a Miguel Díaz-Canel, pero garantizando de alguna manera la permanencia de la familia Castro. Según el periódico USA Today, el acuerdo garantizaría flexibilizar las restricciones de viajes a la isla, negociar el uso de puertos, energía y turismo, e incluso levantar algunas sanciones del embargo. Y esa va a ser mi primera pregunta para el profesor Daniel Pedreira, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida. Profesor Pedreira, buenas tardes, gracias por estar en el programa. Buenas tardes. Profesor Pedreira, eso de incluso levantar algunas sanciones del embargo, ¿el presidente Trump puede unilateralmente levantar algunas sanciones del embargo o eso le corresponde al Congreso? Cualquier tema que trate de levantar sanciones impuestas por el embargo, impuestas por la ley Helms-Burton, que es una ley del Congreso de Estados Unidos, solo puede ser modificado o cambiado o eliminado por el propio Congreso, por una votación de la mayoría del Congreso. Lo que el presidente puede hacer, y es lo que vimos que el presidente Obama y otros presidentes han hecho, es realizar algunas medidas en cuanto a la flexibilización, por ejemplo, de temas como los viajes, las remesas, etcétera. ¿Cuba podría cambiar sin deshacerse de los Castros o de la sombra del castrismo? Yo no creo que puede cambiar deshaciéndose o sin deshacerse de los Castros, de la familia que aún queda ahí, los descendientes de los Castros originales o de incluso esa sombra del castrismo. Miguel Díaz-Canel, que tanto hablamos que no tiene el mismo empuje o carisma de los Castro, se afinca en la figura de Raúl Castro precisamente porque le da una especie de legitimidad revolucionaria, un mito revolucionario, y lo ata a esa generación anterior. Pero sin los Castro en el poder, creo que la situación sería sería muy distinta a la que estamos viendo. También se está hablando de que quizás una intervención de Estados Unidos llevaría a un escenario donde se quita a Miguel Díaz-Canel del poder y se deja todo el resto del aparato en su lugar. Eso no representa un cambio significativo para lo que es el régimen. Eso sería quitar a una figura simbólica que, bueno, tiene el título de presidente, pero es un presidente simbólico porque, de nuevo, si Raúl Castro permanece en el poder o en el escenario político cubano, y la familia Castro sigue tan vinculada y arraigada no solo al poder, sino a la economía cubana, no va a cambiar nada absolutamente en Cuba. En las últimas horas el presidente Trump ha vuelto a insistir en el tema de Cuba y ha vuelto a declarar y a parafrasearse a sí mismo diciendo: la toma de Cuba puede o no ser amistosa, cita textual. Pero Mike Johnson, que es uno de los políticos más significativos del Partido Republicano, ha dejado claro también en las últimas horas que no va a haber envío de tropas a Cuba. Algunas personas creen que el fin del gobierno, que el colapso del gobierno va a estar precedido por una guerra civil y piensan que todo se va a dirimir a golpe de machetazo y de sangre. Otros dicen que no. ¿Qué podría pasar, profesor? Cualquier escenario puede suceder dentro de Cuba. Hay una población que está desesperada
porque o sea, toda la sociedad cubana, la economía cubana se ha colapsado, y esto no es un colapso filosófico, un colapso político, sino ya es un colapso que afecta a cada cubano, que se le va la luz de repente durante horas. Y eso afecta lo poco que tienen de comer, porque no tienen con qué refrigerarlo, etcétera. Afecta, sabemos, la situación de la salud, donde hay muertes, un incremento en muertes debido a todas estas epidemias, que está afectando a familias cubanas de a pie. O sea que vemos una confluencia de crisis en Cuba, que por un lado, la desesperación de un pueblo a veces lo lleva a tomar cartas en el asunto de una forma violenta, pero a veces vemos lo contrario, y hemos visto lo contrario, donde un pueblo dice hasta aquí hemos llegado, y empiezan a protestar de forma pacífica. Si la historia reciente de Cuba es algún indicio de lo que puede pasar, es buena señal que hemos visto que la población, tanto el 11 de julio del 2021 como en los últimos días, ya sea en pequeños pueblos o barrios, o en protestas como la que hubo de algunos en la Universidad de La Habana hace pocos días, es un buen indicio que estas protestas han sido pacíficas, que han sido no violentas, y que el pueblo quiere expresar su frustración, pero lo está haciendo de una forma cívica. Y creo que eso es importante cuando hablemos de ya un periodo de transición hacia la democracia, donde impere el deseo de un mejor futuro sin la violencia, sin la criminalidad. Pero también el factor en juego que puede cambiar esa variante es si las fuerzas represivas del castrismo se tiran a la calle, claro, a acabar con esas protestas. Que lo van a hacer de alguna manera, porque, en fin, la cabra tira al monte. Profesor, los más optimistas hasta ahora están hablando ya de la posibilidad de una cubastroika, de una perestroika a la cubana, y hablan de las concesiones que haría el régimen. En fin, están eufóricos, yo lo entiendo. Pero a mí me gustaría reflexionar y pensar en qué concesiones pediría Estados Unidos al régimen cubano. Tenemos que ver un poco más de detalle de lo que se está hablando, y creo que eso va a salir en las próximas semanas, si Dios quiere. Pero hay mucha incertidumbre en estos momentos, pero lo que sí está saliendo, como lo que ha salido en el artículo de USA Today, que mencionó anterior, de USA Today, y otros artículos similares que han estado saliendo, creo que es muy preocupante, porque parece que el enfoque más bien es económico y no político, que eso conlleva la cuestión de los presos políticos, la cuestión de la represión contra la ciudadanía cubana y otros aspectos que son muy preocupantes. Profesor Daniel Pedreira, profesor de Relaciones Internacionales de FAYU, muchísimas gracias por haber estado en el programa. Gracias a usted. Muchas gracias.